Bianca Sazón, Managing Partner de 17 Sigma. Invertimos en proyectos que recién están empezando o que tienen algún tipo de tracción. ¿Cuántos fondos maneja? Un fondo de $30 millones. Invertimos en pocas compañías, a lo cual le damos mucho soporte y mucha ayuda. Nos involucramos en la medida que las compañías lo quieran y lo necesiten. Es como que tenés que encontrar a Messi de a los 12 años. Emprender es muy difícil. Las estadísticas dan que 90-95% de las empresas en estas etapas mueren. El talento en Argentina es increíble, pero lamentablemente hay muy poco capital. Y ahí me di cuenta que hacía falta capital en las etapas más embrionarias. ¿Y quién llenaba esos primeros cheques de la ¿Cuántos fondos de inversión hay en Argentina? Qué importante es seguir el camino que más te entusiasma. Yo busco un emprendedor con pasión. Si no tenés a la primera que se te viene un obstáculo y decís, no, bueno, esto no es para mí. Llega un momento en donde tener más guita no te hace más feliz. Yo tomo el mismo café que tomaba en casa, que tomo ahora, que posiblemente siga tomando en 10 años. Si no haces las cosas por pasión, llega un momento en que dejaría de trabajar. La Guita Podcast, el tiempo bien invertido. Presenta este episodio Alaria, ecosistema de oportunidades de inversión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Guita Podcast. Yo soy Oli Goltz, estoy acá con Alan Suchovicki y hoy tenemos como invitada a Bianca Sazón, Managing Partner de 17 Sigma. Bienvenida, Bian. Gracias, Oli, Alan y a todos por tenerme acá. No, gracias a vos por venir. Estoy muy contenta de que estés acá. Quiero blanquear antes de que arranquemos la entrevista de que somos íntimas amigas, pero verdaderamente se merece estar acá, pues es una grosa total. ¿Por qué no arrancamos por contarle a los que no te conocen qué es 17 Sigma? Por supuesto. Bueno, 17 Sigma es un fondo de inversión early stage, venture capital, de capital de riesgo. Invertimos en compañías de etapas embrionarias a través de Latinoamérica. Etapas embrionarias vendrías a ser proyectos, digamos, que recién están empezando o que tienen algún tipo de tracción. Son siempre tecnológicos. Creo que vale la pena distinguir que las empresas que invierten un fondo de inversión de capital de riesgo, venture capital, es siempre en tecnológicos. Fue fundada por Pierpaolo Barbieri, que es el CEO founder de Ualá. Empezamos en el 2022 y yo previo a eso venía a trabajar en uno de los fondos de inversión de venture capital más grandes de la región. Te paso una pregunta que siempre Sí. tengo una duda importante con esto. ¿Cuál es la diferencia técnica entre una startup y una pyme? Bueno, una pyme partís de la base que no debería venir de una base tecnológica. Lo que tienen las startups es siempre viene a través de la tecnología a resolver algo puede ser de economía real o más de infraestructura, pero siempre de una base tecnológica. Si querés, la distinción de una pyme es generalmente no surge una base, digamos, tecnológica. Y si queremos entrar, digamos, en más detalles, una startup generalmente pierde plata, o sea, donde venimos a entrar los inversionistas, los venture capitals, es invertimos plata en una compañía para que se establezca, empiece a operar y eventualmente, digamos, tenga rendimientos mucho más altos, exponenciales en comparación a una pyme, y pues podemos, si quieren ir más en profundidad a números. Cuando uno piensa en una pyme, piensa en algo menos tecnológico y generalmente algo que rápidamente no pierde plata por año, 2 años. O sea, piensa en algo rentable. Creo que esa es la mayor diferenciación. Para que alguien tenga una idea de la relevancia que tiene 17 Sigma, ¿cuántos fondos maneja y en cuántos países opera? Perfecto. Hoy tenemos un fondo de $30 millones en el cual invertimos, somos un venture capital que invertimos en lo que se llama low frequency, high conviction. Invertimos en pocas compañías, a lo cual le damos mucho soporte y mucha ayuda a lo largo de su crecimiento. Creo que eso es importante. Esos $30 millones que levantamos en el 2022, los usamos para invertir. Estamos invirtiendo en lo que es toda Latinoamérica, incluido Brasil. Hoy la división un poco de cómo tenemos las inversiones es 50% Brasil. Hacemos mucho en Brasil. Brasil es un mercado tremendo, tiene 215 millones de habitantes. Realmente es impresionante lo que es Brasil. Y después lo de otro 50% es en el resto de la región más hispanohablante, del cual un tercio viene a ser Argentina. El talento de Argentina es increíble. Tenemos
founders increíbles y creo que cada vez hay más y más optimismo y gente muy, muy grosa volviendo al país. Creo que eso es súper importante. Y un tercio en Argentina, el resto por ahí México, Colombia. Tenemos inversiones en Uruguay también, hay mucho tech hub en Uruguay, así que un poco distribuido. ¿Querés contar algunos nombres así de empresas que el otro lado miren y después... No, a ver, son empresas aún tempranas y creo que elegir alguna es siempre poner un favoritismo, favorito, digamos, claro. realmente. Pero para que tengamos todas. una idea, ¿cuántas empresas son? Son 15. Son 15. 15, hoy tenemos 15 posiciones. Recontentos, por ejemplo, en Argentina tenemos a Field Data, Marcus y Pancho, son dos emprendedores extraordinarios que están construyendo una AgTech, se llama Field Data, perdón, no sé si ya lo mencioné, pero básicamente ayudan a toda la gente del sector agro, toda la gente del campo, a través de WhatsApp, subir toda la data a un CRM y así poder gestionar el campo y automatizar todas las decisiones de una forma mucho más ágil y mucho más fácil. Pensar que la gente en el campo no sabe mucho de IA, al menos no los trabajadores en el campo el día a día, y esto les simplifica mucho el trabajo tanto a la gente del campo como al dueño de... Que tiene que manejarlo. Exacto, acá están cerrando una ronda y les está yendo muy bien y la verdad que son extraordinarios. Que de los 30 palos que junta el fondo, ¿ya tienen todo utilizado o todavía tienen un poco de cash y están esperando oportunidades? Estamos esperando oportunidades, hoy tenemos 60-65% del capital invertido, así que todavía tenemos capital. Generalmente ese capital es para nuevas inversiones, seguimos activamente buscando inversiones y la idea siempre cuando un fondo termina se levanta el otro, pero siempre se hace prolijamente y pausado. Pero estamos activamente invirtiendo en proyectos y parte también de ese capital se reserva para invertir en las startups ganadoras. Lamentablemente, cómo funciona el mundo de venture capital es uno invierte en un portfolio y emprender es muy difícil. Las estadísticas dan que 90-95% de las empresas en estas etapas mueren. Entonces nosotros necesitamos poder identificar mismo dentro de nuestro portfolio cuáles son las ganadoras y incrementar nuestra posición en ellas. Entonces tenemos una posición inicial, nosotros buscamos porcentajes de alrededor de 10%. Es un poco, no es un porcentaje ni alto ni bajo en lo que es, digamos, venture capital, la industria es un poco lo estándar, pero buscamos posicionarnos más o menos en 10%, un poco para tener tanto, digamos, injerencia en la compañía, no en el día a día, en toma de decisiones, pero sentirnos parte. Nos gusta pensarnos como si son dos cofundadores, como el otro cofundador dentro de la compañía y realmente estar ahí en las decisiones y guardar capital. Lamentablemente, el capital es para las que mejor les va porque nosotros tenemos la responsabilidad de devolverle a nuestros inversionistas, que en la jerga se llama LPs, Limited Partners, el capital que nos pusieron, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Para el que no conoce, explica un poco cómo funciona esta estructura base de un fondo, ¿no? Porque, en definitiva, un fondo junta estos 30 palos, puede ser más, puede ser menos, depende del tamaño, elige algún tipo de etapa en donde invertir esos fondos para distintos proyectos, pero al mismo tiempo hay quienes pusieron la plata, ¿no? Es como si fuese que de alguna manera el fondo también es una startup que junta plata, junta capital y después decide a dónde lo pone y apoya a que crezcan. Recontra, 100% siento que System Sigma es una startup. O sea, no solamente por cómo la empezamos y cómo surgió y todo, sino porque, a ver, nosotros levantamos el fondo en principios del 2022. Con Pierre fue un fondo que fue exclusivamente hacia... invitamos a invertir a los inversionistas de Voilà, dado que Pierre le dedica tiempo a 17 Sigma y es fundador de 17 Sigma, fue limitado a los inversionistas de Voilà, que son grandes fondos de Estados Unidos y gente muy, muy importante que nos aportó el capital y ahí sí, nos manejamos, digamos, ese capital se invierte y vamos eligiendo hoy con el equipo las startups que queremos invertir y el día de mañana la idea es generalmente un fondo dura de 10 a 12 años. En ese transcurso, los primeros 4 o 5 años se invierte el fondo, se llama Investment Period, y el subsiguiente 5, 7 años se llama Divestment Period, de donde uno vende las posiciones y con eso se retorna la plata a los inversionistas y debería ser, digamos, uno busca
generalmente, digamos, un fondo que le va bien devuelve 3x, 3 veces el capital, digamos, por el riesgo incurrido de todos sus años, además de ser una posición ilíquida. Si una persona puso, invento, $5 millones, tiene esos $5 millones atados 10, 12 años. Entonces, generalmente, o es fondos grandes, o sea, la gente que invierte, no, invertir en venture capital no es para todos, es más, es para o sea, a nivel individuo casi nadie invierte en venture capital, tenés que ser un billionaire, o sea, realmente un high net worth individual que tiene su family office, que decide diversificar. En general es un emprendedor que, ¿no? Sí, o sea, un emprendedor que hizo mucha plata en algo y tiene como su family office y dice, bueno, quiero poner una partecita de lo que es mi riqueza o sea, tiene retornos o sea, lo que tiene, creo que el nombre incluso en español, aunque no me guste, que es Fondo de Inversión de Capital de Riesgo. Es muy fuerte ese nombre, es muy sugestivo. Sí, pero es mucho mejor que el nombre en inglés, que es Venture Capital, porque en realidad Venture Capital parece mucho más glamoroso, parece como Fondo de Inversión de Capital de Riesgos, porque realmente es de mucho riesgo. La mayoría de los fondos, como las startups, también se funden. Es impresionante los números. Claro. Por ahí no se funden, pero devuelven 1.5x el capital en 10 años. No hace sentido, o sea, no es rentable, sentido. No hace sentido. ¿Hay números así del mercado en general de cuántos de estos fondos de Venture Capital funcionan, cuántos no? Sí, la verdad que lo mismo, las estadísticas son digamos, son desalentadoras. Son desalentadoras, gracias por la palabra, son desalentadoras. O sea, fondos que devuelvan 3x a nivel mundial es el 25% de los fondos, son menos del 25% de los fondos. Estamos hablando de nivel global, donde ahí estás mezclando data US, donde tenés fondos que invirtieron en sin más, en SpaceX, o sea, en compañías donde hicieron muchísimo más que 3X. Exacto, entonces aumenta mucho el promedio. Es muy difícil. Bien, para volver un poco a tu historia. Y volviendo a la pregunta, Allen, también la información, los fondos no tienen ninguna razón de hacer de mostrar claro. sus resultados, por lo cual la información es muy confidencial. Entonces, a diferencia de las startups, que más o menos podemos identificar quiénes cerraron o no, es muy difícil saber de un fondo en realidad cuáles son sus retornos. Bianca, me entusiasma esta entrevista, de verdad, porque es un sector que todavía no tocamos, el mundo del VC, y tenés mucha data técnica para brindarnos acá, pero creo que es muy interesante también tu historia y entender cómo alguien llega a formar un fondo de estas características, manejar plata con tanta discrecionalidad y estar al lado de un grosso, un grande, muy conocido, que es Pier Paolo. Así que a nosotros nos gusta arrancar las historias preguntando cómo era la relación con la plata en tu casa. Sabían que me iban a hacer esa pregunta, escucho mucho el podcast, la verdad que soy fan, y a pesar de que por ahí no tuvieron a nadie del ecosistema de capital de riesgo per se, tuvieron todos emprendedores, o sea, muchos emprendedores, sí. Por lo cual sigo mucho el podcast y me gusta. Pensé esta pregunta, no por pensarla, pensé en cuánto me iba a abrir o no, para ser totalmente honesta. Creo que uno de los episodios que más me gustó, se lo estaba comentando antes, fue el de FEOE, que además que también hago un disclaimer, que lo conozco, fue al colegio conmigo, lo conozco de toda la vida y también es un gran amigo. Fue el que más me gustó porque fue el que creo que más abrió personalmente y nada, estaba pensando en eso. Creo que mi relación con la guita tuvo sus altos y bajos. Yo nací en Estados Unidos, padres argentinos, hija única, viví en Estados Unidos hasta los 8 años, mis padres se divorciaron, me mudé a Argentina con mi mamá, nos mudamos a la casa de mi abuela los primeros 2 años, así que en definitiva me criaron, o sea, iba y volví a ver a mi papá, sí, pero me criaron en definitiva mi mamá y mi abuela. Creo que hubo muchos subes y bajas en el cual creo que recién siendo grande me di cuenta de eso, tomé dimensión. Creo que mi mamá durante toda mi infancia, tal vez porque me mudé a Buenos Aires en ese momento a los 8 años, de vuelta, sin saber español. O sea, como que realmente fue un cambio radical de un día para el otro, mudarme de país siendo chica, digamos. Habíamos venido a visitar a mi familia que vivía acá, pero tal vez 2 veces, como había sido un cambio bastante brusco, sino que mi mamá me protegió mucho de lo que era nuestra situación, por momentos mejor o peor. Y esas fueron cosas que en mi casa nunca faltó nada. Eso quiero aclarar, nunca faltó nada. O sea, soy muy privilegiada, nunca faltó nada, ni lejos de eso, pero nunca me he dado cuenta el esfuerzo que hubo para eso.
Mi mamá es vestuarista. En ese momento hacía los vestuarios para el Colón, para las óperas, y me acuerdo que mucho de mi infancia era acompañarla los fines de semana, ¿viste? Trasnoche, mientras que ella estaba ahí dando direcciones, y dormir, ¿viste? Tipo literal, dormir en el escenario para pasar más tiempo con mamá, porque durante el día iba al colegio, mi mamá llegaba muy tarde a la noche, entonces no, era un poco eso, y creo que mi mamá hizo muchísimos sacrificios por poder mandarme al colegio que me mandó, lo pagó mi mamá, por un montón de cosas que recién de más grande me di cuenta del esfuerzo y el sacrificio que fue, y en su momento nunca, es raro, porque en su momento nunca sentí un tema con la plata, o sea, no sentía que nos faltaba ni que nos sobraba, nunca ni lo pensé siendo chica. Y creo que eso es o sea, no es que estoy re contenta, pero escuchando otros podcasts o mismo mi vida hoy, siento que eso, es como la plata la veo como una consecuencia o obviamente es necesaria para ciertas cosas, pero no es ni no es ni mi objetivo en la vida, ni es algo que lo siento tabú o me restringió. Hay cosas que obviamente me dan felicidad, o sea, no sé, me acuerdo, hay una historia, yo iba al colegio, me llevaba mi mamá, y era un momento, teníamos una Daihatsu Terios, porque me acuerdo que le dije a mi mamá que, no sé, era chica, en un momento le digo a mamá, che, me gustaría que tengamos una camioneta. Ni idea por qué se me ocurrió. Y mi mamá lo que podía, mi mamá de vuelta me daba como los gustos dentro de él, y se compró una Daihatsu Terios, o sea, como que está bien, para ir a una camioneta que quería, pero bueno, no sé si la ubican, pero es bastante graciosa. Luego una vez se rompió la alarma y como por un mes mi mamá no tenía tiempo de ir a arreglar el auto y me llevaba al colegio y se rompía la alarma cuando abrías la puerta del auto. Entonces le pedía que me deje obviamente a 2 cuadras del colegio, porque si yo abría y empezaba a sonar la alarma me daba vergüenza bajarme del auto. Y me acuerdo que a veces un amigo se quedaba a dormir y me boludeaba con tipo, cada vez tipo, que nos dejaban a 2 cuadras. Y no hace mucho el papá de Oli en realidad me ayudó, le regalé un auto a mi mamá. Hace no mucho le regalé una camioneta. Y nada, son esas cosas que de vuelta La Plata, estoy infinitamente agradecida con todo el esfuerzo que hizo mi mamá y también de alguna forma por no hacérmelo notar, siendo que de chica también pude disfrutar mucho todas las cosas que pude acceder, porque nunca me lo hizo notar y lo hizo desde el amor y el sacrificio, y estoy eternamente agradecida. Es muy fuerte, es muy linda el mensaje también para el del otro lado, el que maneja una casa o el que está delante de una casa, porque es linda la sensación. Pero hay algo también que veo que tomaste leyendo tu historia, que es esto del esfuerzo. Trabajaste en Investment Banking, M&A, que si uno está en el mundo financiero, y para el que no está le cuento, son las industrias o los sectores dentro de finanzas, la creme de la creme, y en algún punto donde más se trabaja en serio. Entonces hay algo ahí que también te llevó, o un ejemplo que te empujó a esforzarte mucho. ¿Querés contar un poquito de tu carrera, de cómo fue? Obvio. Antes de que pasemos a eso, Sí. igual quiero decir una cosa. Yo me acuerdo de vos, tenías, creo que 14 años, y tenías como aplicación favorita en tu teléfono Yahoo Finance. Y no era de lo más normal para una chica de 14. Y me acuerdo que nos lo contaba, y yo y mis hermanas nos dábamos vuelta como diciendo, no sé a cuánto está la acción de Samsung, ni la estoy siguiendo. Y vos ya decías, no, ya está cara. La acción de Samsung ya está cara. Y nos volvías loca con eso. O sea, lo peor es que es verdad, y no solo eso, sino que me acuerdo perfectamente un día estar en tu cocina y estar hablando con tu papá acerca de esto, porque nadie más me escuchaba. Mi mamá no era el rubro, y entonces para mí el papá de Miguel era como un referente, entonces le contaba, etcétera. Y Miguel una vez me dice, bueno, te doy $100 para invertir en Apple. Y yo creo que le dije, no, porque era el papá de mi amiga, y aparte no sabía, tipo, la seguía, pero no tenía una cuenta, nada, y como que no sé si le dije que no, nosotros seríamos millonarios todos, tipo, claro. La verdad que soy una jugada, lo hubiese dicho que decía Miguel, lo hubiésemos dividido 50-50 y chau. Una pena. Pero una pena, ¿Cómo puede aparece el mundo pasar. finanzas? Bueno, mi viejo... Tenía 14, ¿no? Tenía 14. Bueno, mi viejo venía del mundo de finanzas, fue stockbroker, vendía y compraba acciones en Estados Unidos toda la vida. Viene más por ese lado. Mi papá de vuelta por compra y venta de acciones, creo que tuvo toda su vida como muchos
muchos altos y bajos. Hay momentos que le iba increíblemente bien y momentos donde le iba increíblemente mal. Era una persona muy... alto riesgo. Alto riesgo, pero alto riesgo es una persona, sigue siendo una persona alto riesgo extremo. Y bueno, eso tiene sus subas y bajas. Y creo que por eso mi mamá, volviendo al tema anterior, me protegió de siempre, como ella me quiso para el colegio para como garantizar cierta como estabilidad siempre en mí. Pero del lado de mi papá me di cuenta de lo que eran las finanzas, también por eso seguía las acciones y mi papá vivía afuera y me acuerdo, en ese momento se usaba... Inclusive antes de Skype, creo que Yahoo tenía un tool o Skype y me acuerdo que también era mi forma de interactuar con papá, hablábamos de las acciones, era mi forma también de acercarme a mi viejo, che, tipo, ¿viste tal acción? Él hacía eso, sí, qué sé yo, ¿qué te parece? Entonces como que también vino de ahí. Y del lado de finanzas, siempre me gustaron los números, siempre me fueron, tuve la suerte de que me fueron fáciles los números. Quise estudiar economía. Me interesaba mucho la economía, más macro en ese momento en general. Pensé en un momento incluso en hacer una carrera académica. Estudié en la Universidad Dr. Coto Di Tella, que tiene una gran parte cuando estudias economía, te tiran para el lado académico. Es más, me acuerdo, me estoy recibiendo y me dan una beca para hacer la maestría de economía, que después de la maestría te querían hacer el PhD y todo. Y ese acuerdo me acuerdo que la consideré, pero bueno, fue un día, pero la consideré, o sea, como que me gustaba mucho lo académico, pero también me di cuenta que lo académico, que había mucho más que eso, dije, bueno, siempre se puede volver, y me di cuenta que quería hacer algo que, hablando de guita, como que genere guita de vuelta, no por la guita per se, no porque sintiese que me faltase, pero ni cerca, sino por ese sentido de, como primer trabajo, generar, subir. También una cosa de, mi mamá había hecho un montón de esfuerzo, y eso lo noté ya cuando me egresé a la facultad a los 22, y yo ahí me empecé a dimensionar, ya cuando me egresé del colegio en realidad, a dimensionar el esfuerzo que había hecho. Entonces como que ahí fue, ok, no es como lo retribuyo, pero tampoco era un tema de retribuir, o sea, era bueno, ¿qué hago con esto? Me gustaban las finanzas, sabía que IB, M&A, Investment Banking era, digamos, de lo que podemos llamar la creme de la creme, para después dar mi próximo salto a lo que quisiera. Y también lo que hace M&A, que es compra y venta de compañías, te da un panorama muy amplio a distintos sectores. Y creo que a los 22 todos somos muy chicos para decidir qué queremos hacer el resto de nuestras vidas. Entonces dije, bueno, aprendo distintas industrias y demás. Así que con eso en mente, esto fue en el 2015 que me egresé. No era un momento en Argentina donde había mucho movimiento de compra y venta de empresas, por lo cual los pocos bancos de inversión que había no estaban tomando gente. Tengo la suerte que el hermano de una de mis mejores amigas estaba trabajando en un banco de inversión muy reconocido en la región, boutique, de un ex JP Morgan que había liderado como por Américas el sector por más de 20 años, pero en Lima, Perú. Le escribo, me dice, che, justo estamos contratando, te pongo en contacto con la persona que está haciendo la búsqueda, hago el proceso, quedo, un proceso súper duro, todo, pero quedo para una posición en Lima, Perú. Entonces, sin más, me armo una valija y me mudé a Lima. ¿Y a Oli? ¿La dejaste acá abandonada? No, ni la dejé acá abandonada. ¿No? Aparte, nunca nadie me vino a visitar. Todo es un destino muy... Se Claro, come muy bien, si te pero ibas a Miami, créeme que te iba a visitar sí. seguido. No me vino a visitar nadie en 2 años listo. y tampoco hubiese tenido tiempo. Así que, por suerte, Tampoco nadie te vino. gustó tanto. No, o sea, no me gustó... A ver, esta es una pregunta que, bueno, no me la hicieron todavía, pero me la hacen mucho. ¿Lo volverías a hacer? Sin lugar a duda, lo volvería a hacer. Fueron los peores 2 años de mi vida. Es como muy... Contanos esa experiencia de vida ahí. Bueno, tenía 22 años, caigo a Lima, me habían alquilado un departamento, se ocuparon de todo. Generalmente los trabajos de banca de inversión son de muchas horas, entonces te ayudan en todo lo que es... ¿Cuántas horas? Muchas. Más de 16 por día. ¿Escucharon? Porque es terrible. No dijo mal, más de 16. Sí. Wow. Más de 16 por día. Creo que, tipo, si dormías 5 horas, yo estaba contenta. Era mucho, sí. Yo estaba contenta. O sea, me acuerdo, porque yo soy una persona que duerme bien. O sea, Era una me encanta. oficina chica. Era una oficina chica, no éramos muchos, nos hicimos muy amigos con los que estábamos. ¿Eras la única mujer? ¿Era la única mujer? No, había una mujer más. ¿De había cuántos? una mujer más. No, de toda la oficina, en 15 éramos 2 mujeres. 2 mujeres, pero me acuerdo que era muy, o sea, no sé si por la época o por culturalmente, yo soy una persona, cualquiera que me conoce, o en general soy una persona muy simple, como me he visto, como
en todo general eso muy, nada, como no pienso en que me visto porque es una, no digo pérdida de tiempo, pero al menos en la semana para mí es como uniforme, remera negra, voy a la oficina, hay distintos jeans, chao, y se terminó. Para la oficina en Lima tenía que ir en tacos, tuve que ir a comprar un par de tacos. Un par de tacos. O sea, yo me llevé ropa de, obviamente, camisas, o sea, mucho más formal de lo que es hoy en día, al menos mi rubro de capital de riesgo, pero llegué a la oficina y sentí que me habían mirado raro, que fui con chatitas, y me di cuenta que la otra chica por eso usaba tacos, y después dije, bueno, será una cosa cultural, etcétera, y una cosa como más... Pensá que si estaba en la oficina 16 horas y con tacos tampoco es lo más divertido, menos cuando no es tu estilo, o sea... Claro. Pero sí, me acuerdo que eso era fuerte, mismo... Eso era una diferencia. Pero bueno, llegó, me habían alquilado un departamento lindo, no que pasé mucho tiempo, y era enfrente de la oficina, literal, de la oficina... Veía mi departamento y el departamento veía la oficina. Si alguien llegaba más temprano o se iba más tarde que yo a la oficina de mi departamento, lo veía a través de la ventana. Un amor un amor que quisieron ayudar a encontrar la cosa más cerca que había, pero esto era ya demasiado cerca. Sí. Pero bueno, nada, estuve ahí 2 años, fue una gran experiencia, está bueno porque uno está... ¿Por qué digo los peores y mejores 2 años de mi vida? Los peores porque sí, es un nivel de trabajo y exigencia que en el momento no dimensionás si 16 horas son muchas o pocas. Estás trabajando y tenés que mandar algo, ejecutar algo y no estás pensando en terminar eso y después viene la otra carrera, como que no ¿Cuál estás era tu dimensionando. rol? Mi rol era analista como de iba a decir de inversión, de venta, como analyst o associate, lo que después fui creciendo a associate, pero como básicamente haces los números, haces todo. Para nosotros la boutique se especializaba en vender empresas, entonces una empresa, digamos, no sé, en este caso una minera o una... había distintas, digamos, o en este caso, bueno, acá muy interesante, tuve una transacción en Argentina que fue vender el complejo de Village Cinemas. ¿Se acuerdan? El complejo Village que tiene 13 cines en el país, el de Recoleta es el más conocido. Se lo vendimos a Cinépolis, una cadena mexicana, una de las cadenas más grandes del mundo. Esto fue en el 2000, fue una de las primeras transacciones, 2018, 2018 tal vez. Y fue nada, eso estuvo bueno porque me permitió ir y volver porque tenía que esa transacción, pero básicamente es Village Cinemas contrata a Eric IG para la venta del conglomerado de cines y nosotros a analizar todos los números, etcétera, volver las evaluaciones X entre, ojalá podamos hacer 2X o no sé, X, digo 2, estarías ok entre esta franja, sí o no, y salimos a buscar compradores, que en este caso son generalmente buscas estratégicos, otra vez private equities o gente que quiere este tipo de inversiones, sí. O sea, básicamente, vos como analista eras dentro de la pirámide. Era una boutique muy chica, entonces en ese sentido estuvo muy bueno. Siempre trabajé en organizaciones chicas que no era tan pirámide, era como que estaba el socio para este proyecto y yo, porque como que... Claro, y vos como la analista sí. Hacías los números para ver a cuánto había que vender este complejo de cines sí. y dentro de un rango que los compradores, de los vendedores, estuvieran ok, salir a buscar un comprador. Exacto. O sea, tu especialización era la parte de los números, de sí. hacer de esta situación algo posible. Y después de esos 2 años en el XG... Sí, después de esos 2 años en XG me doy cuenta primero que había ya aprendido... Bueno, si estás 2 años trabajando más de 16 horas por día, primero se multiplican tus años de experiencia laboral. Sí, por lo cual, eso es lo que quiero decir, que no me arrepiento para nada, porque gracias a eso creo que conseguí mi próximo trabajo, que ahí encontré mi vocación, que fue... me empecé a trabajar en el 2018 en... entonces la transacción de Village habrá sido en 2000, bueno, no importa, 16. Por ahí, en 2018 empiezo en CASEC, que es el fondo de capital de riesgo más grande y más importante de América Latina. Hoy manejan, creo que ya 4.000 millones, 4 billion en AUMs, para que se den una idea de escala. 17 Sigma tiene un fondo de 30 millones, esto es 4.000 millones. Perfecto. Entre todos los fondos sumados, ¿no? Ellos están desde el 2011.
fueron... Uno de sus fundadores es ex fundador de Mercado Libre. Exacto, uno de sus fundadores es Hernán Casá, fundador de Mercado Libre junto a Marcos Galperín, fueron la misma clase de Stanford, de ahí empezaron. Y el otro fundador de Kasek, que es Nicolás Secasi, que fue el primer CFO hasta la IPO de Mercado Libre, la llevó pública en el 2007. Un crack ¿Cuántos fondos de absoluto. inversión hay en Argentina? En Argentina, o sea, ellos invierten en estadios un poco más tardíos, y ahí puedo contar un poco mis 4 años ahí, pero invierten en estadios más tardíos. En estadios embrionarios, te digo, hay muy pocos, seremos 2, 3, así, y de vuelta, cada uno con sus aristas de qué tipo de estrategias, y mismo si incluyo a Case con los que invierten en estadios más tardíos, máximo 5. Ah, mira. ¿Máximo 5 en toda la Argentina? Sí. ¿Y en toda la región? No, en toda la región hay. Te diría, después podemos dividir de vuelta en qué nivel de profesionalismo, porque como todo, como acá estoy en un estudio increíble, hay otros podcasts que deben ser caseros, como hay un poco de todo, digo, que medianamente son profesionales en su forma de operar en toda la región, me animo a decir, nunca ni me animo a decir 30, 35 máximo de un profesional, realmente profesionales, creo que son 20. Mira. Y una mini En pregunta, la región. y quiero ir Sí. a tu vida ahí en Kasek, pero ¿qué monto de inversión tiene una empresa en, no sé, embrionaria, como le dijiste? Más o menos nosotros, o sea, las compañías pre-semilla, cuando recién estás arrancando PowerPoint, persona, etcétera, $500,000 hasta $1,000,000, depende del perfil, la persona puede ir hasta $2 millones, y en estadios un poco más avanzados, ya con un producto andando, tracción y demás, puede ser de 1 millón a 3 millones. Nosotros hacemos tickets entre 1 millón y 1,5. Perfecto. Experiencia en Kasek. Experiencia que hace, bueno, me subo en el 2018, me empiezo, creo que la ronda de entrevistas, no me acuerdo si fue virtual o no, pero me acuerdo que fue, pues yo seguía en Lima, ¿no? Me acuerdo cómo caí en Kasek, yo ya sabía que no quería hacer más banca e inversión. Porque te cansaste de la cantidad de horas, ya estaba a tiempo cumplido. Tiempo cumplido, creo que una mezcla de, más que la cantidad de horas, era como que sentí que aprendí a hacer lo que quería llevarme de la experiencia. Creo que 2 años había aprendido ese músculo suficiente, había ido por muchas industrias y me di cuenta que me interesaba más la parte, quería aprender más de la parte, nosotros vendíamos, como les decía, vendimos Village y yo no sé qué pasó el día después que vendimos Village. Vendimos Village, festejamos, recibí un bono, genial, Chau. ni idea. Si se integró bien con Cinépolis, si no, todo, ni idea. Y yo me quedé como, ok, también me interesa la parte más de compra y de operar una empresa. Lo primero que se me vino a la mente es private equity, lo que es un private equity, por si no entrevistaron a nadie del rubro. Dentro de poco, pero contá. Sí, bueno, digamos, lo que hace un private equity es compra participaciones mayoritarias en compañías que generalmente pueden o no ser tecnológicas, muchas veces no son tecnológicas, las administran de una mejor forma y como que mejoran el management para eventualmente que esa compañía le vaya mejor. Mi primer pensamiento fue, yo quiero trabajar en eso porque sé de los números y voy a aprender de la operatoria. Y yo quería volver a Argentina, a Buenos Aires. Entonces buscando, aparte durante esos 2 años estaba en pareja, mi pareja estaba acá, fue muy difícil. Extrañaba a mi mamá, o sea, soy argentina, o sea, quería volver. A Bianca no le gusta que nadie se vaya a ningún lado, no le gusta Sí. ni que el grupo de amigas se vaya de viaje y nos hace notar cuando cada una viaja. A ella tampoco le gusta irse de viaje y es una gran fanática de la Argentina y siempre nos hace prometer que ninguna se va a ir a vivir en ningún lado. Sí, que no pasa, lamentablemente, No pasa. ¿viste? No pasa, pero bueno, hay que dejar que cada uno sea libre. Pero sí, es verdad que en el grupo ponemos cuando cada una está de viaje, ¿viste? Para ver cuándo solapamos para alguna cena. Pero sí. Habiendo dicho eso, buscando trabajos, buscando private equity, me doy cuenta de lo mismo. 2018 no había tantos private equity en Argentina. Entonces digo, Vos venías como de esa cultura muy americana y por eso hasta sabías bastante bien lo que eso quería decir, ¿no? sí, como lo porque... mismo. Sí, creo que también estoy agradecida de eso, digamos, de siempre como de estar muy expuesta a... Siempre me gustó escuchar Bloomberg de fondo, no sé si porque mi papá lo hacía o porque me gustaba o demás, como que es algo. Entonces sí sabía,
pero era un mundo que todavía en Argentina, no, mismo private equity, que es existía mucho más que VC, pero mismo no eran muchos. Encontré, eran 4 o 5, me empecé a entrevistar en todos, bárbaro. Pero buscando más, estaba en LinkedIn y me acuerdo que vi un posteo de Kasek que estaban buscando un analista en ese momento de inversiones. Y digo, wow, entro a mirar qué era Kasek, leo la descripción de esto, era Kasek 2018. Kasek no era conocido en el 2018 como es hoy. Kasek, su inversión emblemática y la razón que es uno de los fondos más exitosos es que invierte en Nubank. Nubank es el neobanco brasilero, digamos, de segundo mayor de capitalización bursátil de toda Latinoamérica, seguida por Mercado Tremenda Libre. Empresa gigante. Tremenda empresa brasilera, gigante. Una fintech, pero que excede Sí, las sí, un neobanco, de cualquier cosa. A mí me gusta ahora para invertir, no es recomendación de compra, pero debe ser muy gracioso si la evaluación que estoy comprando yo ahora contra la que habrán puesto ellos, no, es el que inversor. estoy casi segura que es pública, pero por si acaso por si acaso no lo voy a decir, pero sí, invirtieron en... Lo que pasa es que David Vélez, Nico y Hernán conocían a David Vélez porque David Vélez trabajaba en Sequoia y antes de trabajar trabajaba en Sequoia en ese momento y antes también había trabajado, no me acuerdo en qué banco o dónde, que los acompañó. Fue parte de lo que fue el IPO de Mercado Libre. Okay. Y David Vélez, colombiano, quería emprender, pero quería emprender en Brasil. Kasek y Sequoia le ponen el primer cheque pre-seed. En ese momento Kasek empieza con un fondo en el 2011 de 100 millones de dólares, que igual es un montón de plata para ese momento y para ahora, pero para ese momento era un montón de plata, pero vuelta, cofundador de Mercado Libre, CFO de Mercado Libre. Invierte en David Vélez, cuando de vuelta era él, estaba empezando nada más, y se pueden imaginar, y después, bueno, la compañía, esto fue en el 2013, casi que empezó en 2011, eso fue en 2013, y después en el 2021 hizo IPO Nubank, y bueno, y la tuvieron hasta ahí, pero los casos... Y esto que hablamos de apostar en los ganadores a través de todas las siguientes rondas, o casi todas, Kasek siguió aportando capital, por lo cual se pueden imaginar que en el momento del IPO, dado también las pocas ventanas de IPO de compañías que llegan a ese estadio, eso fue un gran hito para Kasek y lo terminó posicionando como el fondo número 1. Pero cuando yo me sumé en el 2018... Todo esto no había sucedido. Todo esto no había sucedido. Sí, Nubank era un neobanco brasilero, uno más. Posiciones en Latinoamérica, en la parte hispanohablante, muy pocas, tirando a ninguna. Pero más que nada me sumo porque, bueno, empecé el proceso de entrevistas porque dije, che, qué divertido esto, porque mezcla lo que me gustaba de PI, como que es ver las compañías y ver cómo operan y ayudarlas, con invertir. Como que me pareció lo mejor. Y tecnología, como me pareció un rubro nuevo increíble. Y me acuerdo perfecto haber pensado... Ojalá entre a Kasek, porque era el único fondo en Argentina en ese momento. Único fondo. Y están basados en Argentina, aunque la mayoría de las inversiones, cuando yo me subí, 90% de las inversiones eran en Brasil. ¿Qué año era? 2018. Y me acuerdo haber dicho, ojalá entre. Y si no entro, a ese momento pensé, tengo la suerte de tener un pasaporte americano para decir en Estados Unidos, de decir, yo quiero hacer esto. Si no, yo me voy a San Francisco y encuentro un laburo en esto. Tipo, como que me enamoré antes de empezar inclusive. Me acuerdo perfecto. Es loco, pero en muchas cosas que vas contando, como que viviste con las ideas muy claras en muchas cosas de la vida. Desde qué es lo que querías sacar de cada trabajo hasta qué es lo que querías sacar de la carrera. Es como que fuiste muy... Por lo menos la forma de contarlo demuestra como mucha conciencia a la hora de las elecciones que fuiste tomando en la vida. ¿De dónde crees que sacás primero el criterio y esa confianza en el criterio también, de estar segura de un poco de lo que estás buscando en cada lugar? Puedo entender cómo se nota de esta charla eso. Creo que en el momento no... Es mucho instinto. También suerte, me siento considerada una persona con mucha suerte, pero como es un poco instinto y un poco también animarse. O sea, creo que también algo que aprendí de mi mamá, etcétera, es como que nada está como fuera de mi alcance. Siento que de muy chica, como me enseñaron, como que cualquier cosa que quieras hacer, la podés hacer. Como nunca... No es que nadie me dijo que no a algo, pero es como que
si vos querés lograr algo, lo podés lograr. Entonces, en ese sentido, siento que después la vida te va dando golpes y te das cuenta que no es tan así, pero siento que en el momento impulso algo de claridad o sentarme o siempre pensar, siento que siempre pensé 1 o 2 pasos adelante también. Eso en toda mi vida siento que me favoreció en el momento de tomar decisiones, ¿no? O sea, sí, creo que pensar 1 o 2 pasos más adelante me favoreció. No, Contanos del momento Kasek. Bueno, fueron 4 años increíbles, casi 4 años casi fueron 4, pero increíbles. Aprendí muchísimo, eternamente agradecida. ¿Cómo era el mundo VC? No, el mundo VC en ese momento, en el 2018, era en Latinoamérica recontra incipiente. O sea, realmente recién estaba empezando, recontra incipiente. ¿Cuánta gente trabajaba en la oficina? En la oficina de acá éramos 6, 7, 2 en el equipo de inversiones, que cubríamos la parte de hispanohablante. En Brasil eran 3. Los socios viajaban mucho a Brasil, porque de vuelta, cuando me sumé 90% era Brasil, y después cuando me fui de Kasek en el 2021, fines de 2021, ya era 50 y 50 hispanohablante que Brasil. Brasil siempre estuvo más adelantada, pero fue tomando relevancia. Mucho con los emprendedores. Me reunía con los emprendedores, hablaba, iba encontrando gente. Digamos, era un trabajo muy enriquecedor, porque no solamente tuve la suerte de aprender de los mejores, sino que además interactúas. Tiene una parte muy analítica, que de vuelta me gustan los números, pero tiene una parte muy social también. ¿Cómo se da ese juego social para alguien que tiene una startup y está buscando recibir algún tipo de inversión de un fondo? Bueno, generalmente o es, tanto en el caso de Kasek en su momento como en el caso de 17 Sigma, siempre en las páginas web hay para contactarse directo, y la verdad que me parece un muy buen... Hay inversiones que llegan por ahí, y la verdad que al menos en 17 Sigma respondemos absolutamente todo email que nos llega a contact@17sigma.com. Habiendo dicho eso, mucho viene por emprendedores, por ecosistema. Digamos, el ecosistema sigue siendo chico a pesar de que creció mucho, y digamos, solo se nutre lo que se llama el pipeline, las compañías que te llegan. Y después hay mucho de... El tiempo es tu activo más valioso, tanto cuando estás haciendo lo que sea. Entonces, y mismo del emprendedor. Entonces, uno más o menos sabe, en el caso de Kasek, por los tamaños de fondos, se invertía en estadios más tardíos de lo que hoy hacemos en 17 Sigma, por lo cual, si una empresa recién estaba empezando o algo, tal vez no era el estadio para nosotros. Entonces, tal vez no se charlaba para generar una relación para más adelante, o por ahí, por un perfil muy particular se hacía, pero generalmente, bueno, esto se espera, y es el día a día de tomar esa decisión de, che, no hablo con tal por X, o me interesa hablar con tal por Y, y lo que tenía también Kasek, al hacer estadios más lo que se llama Serie A, su mayor foco, es que ahí ya hay números. Entonces ahí venía un poco más la parte analítica, que venía de mi tiempo de banca de inversión. Perfecto. O sea, en los estadios de inversión son, ¿no?, los friends and family, ¿no?, los amigos y los familiares. Sí, lo que se llama angels, etcétera, que puede ser pre-seed. Sí. Claro, que todo eso es pre-seed. Sí. Después viene seed. O sea, puede haber un friends and family ángeles antes que el pre-seed, o puede ser en la misma ronda, pero eso es más o menos pre-seed, como el primer capital. Pre-semilla. Claro, después semilla. La característica de eso es la información que tienen para darte, o sea, donde lo analítico juega menos, me imagino. No, ahí, o sea, hoy en día me voy a decir que mi trabajo es en la parte de considerar inversiones, cero analítico. O sea, mi carrera fue de más analítica a menos analítica. 100% de banca de inversión a Kasek ahora, o sea, por ahí es mejor, o sea, dice así, pero tal vez es mejor. Es como, de vuelta, de mucho número, Kasek a menos número, y acá a cero número. Porque generalmente me viene a pichar una persona con una idea, etcétera, que la compañía no tiene números o tiene algo de números, y después yo puedo hacer números por detrás de cuál es el tamaño de este mercado. Esto hace sentido, el P por Q del negocio, pero en sí, al momento de decidir invertir, es mucho más lo personal, lo humano. Qué interesante. Ahora vamos a hablar muchísimo de
de tu lado de consejos para pymes, para emprendedores, porque si lo humano es tan importante, nada, entender son las cosas que a vos te hacen sentir que puede llegar a funcionar, realmente es interesante. Pero un poquitito antes, de Kasek, ¿qué fue lo que más te llevaste? La verdad que trabajar, o sea, encontré mi pasión, o sea, no sé, encontré mi pasión. O sea, definitivamente no sé si te puedo contar qué me llevé concreto. Obviamente trabajar en la misma oficina que Hernán y Nico es un placer y algo que creo que un lujo. Me encantó, un lujo en ese momento de la compañía, en una compañía chica, de vuelta, siempre éramos, como les dije, 7 en la oficina, o sea, fue un lujo, aprendí muchísimo de su forma de pensar, de todo, pero creo que también viví muchos momentos como el IPO de Nubank, seguía ahí como ver como una inversión efectivamente va al éxito, de muchas inversiones que nunca llegaron, que fallaron, que fui partícipe, que todo, y que quebraron al toque, o que les fue muy bien, o sea, o que pasamos y después les fue muy bien. Creo que el aprendizaje, o sea, lo que yo me llevé fue, acá encontré mi pasión y hace falta, y ahí me di cuenta que hacía falta más, y lo vinculo después a cómo continué mi carrera, hacía falta capital en las etapas más embrionarias, porque para ver algo en Kasek, digamos, para cosas un poco más tardías. ¿Y quién llenaba esos primeros cheques de medio palo o un palo? Friends and Family. Si tenés la suerte de tener Friends and Family, te puede poner medio palo, un palo. Claro. La mayoría no tiene, o sea, es algo rarísimo. Algo rarísimo, y si lo estaban haciendo, por ahí lo hacían fondos que, en mi criterio, no lo estaban haciendo de forma profesional, y había un gran espacio, digamos, para hacer una startup ahí, que básicamente es como hablamos, que me estáis comparando como 17 siglos más, como justamente hacer una startup en ese espacio. Sí, ¿y cómo fue? ¿Fue tipo, atendiste el teléfono? Hola, ¿qué tal? Sí, soy Pierpaolo Barbieri. No, bueno, éramos amigos con Pierre desde antes. En realidad fue idea de Pierre. Hacer un fondo, él hacía, o sea, fue un muy buen match. Éramos amigos, él hacía inversiones ángeles, un poco devolviendo todo lo que Ualá y el ecosistema le dio a él, invirtiendo en las próximas compañías en lo que es Latinoamérica. Y él había tenido la suerte de tener una beca para estudiar en la universidad en Estados Unidos, en Harvard. Es historiador, y luego de eso tuvo la suerte de que tuvo gente que creyó en él para construir Ualá. Y siempre fue muy agradecido, y la verdad es un privilegio trabajar con él. Y es una persona súper, lo conoces en la práctica, súper humilde, y siempre quiso un poco de vuelta de volver, y dijo, che, si en Latinoamérica nadie hace esos primeros cheques, a mí, porque justo tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos, de conocer a X gente que creyó en mí, si acá nadie cree en nadie, o sea, no se va a construir las próximas compañías. Y se dio que yo realmente creía, ya venía pensando que eso era que era ridículo el poco capital que había en ese espacio. O sea, realmente, de vuelta, si no habían Friends and Family que te puedan poner ese monto de guita, tenía ese problema de que eran fondos muy poco profesionales, que por ahí te sacaban 25% de la empresa. Después, cuando llega a un estadio, un fondo serio, cualquier otro fondo, yo voy a invertir en una compañía donde 25% de la empresa ya en este estadio lo tiene, no están bien los incentivos, lo tiene un fondo o lo tiene un tío que te puso guita, no hace sentido. Entonces un poco surgió la idea como de él, también yo contándole de lo que veía, y él lo que ya hacía a nivel ángel, él se empezó a volver como más exitoso. Esto ya fue, él ya había levantado creo que la serie D, que fue a 2 puntos, no me acuerdo el número exacto, pero fue más de $2.000 millones, $2 billones. Y bueno, él ya no podía manejar o hacer sus inversores ángeles, y lo quería hacer a mayor escala. Así que así fue que empezamos. Siempre, yo también como trabajaba en el mundo de los emprendedores, pero en la parte del periodismo, pero siempre como que lo que se decía en la Argentina es que los emprendedores lo que falta justamente es el capital disponible para que esos emprendedores puedan llevar a cabo con mayor éxito, o por lo menos con mayor cantidad de intentos, ¿no? Como que haya más que puedan llegar a tener una chance real de crecer. Y creo que un poco eso es lo que tanto Pierre como vos veían, ¿no? 100%. Creo que el talento en Argentina, en Latinoamérica, es increíble, pero lamentablemente hay muy poco capital que
que se invierta en la región, hablando, vos querías números, Alan, no me dijiste que, o sea, los números de memoria, sea 6%, bips, puntos básicos, del PBI del 2025 es invertido en capital de riesgo en lo que es América Latina versus un 1 o 2% en ciertos bits de lo que es Estados Unidos. Claro. O sea, realmente es una cosa, es ridículo lo poco invertido que está digamos, no que la gente debería invertir más de vuelta, no es o sea, la gente no debería invertir en fondos de capital de riesgo. No es para privados, es para instituciones. No es para privados, es para instituciones, pero digo, es lo poco penetrado, lo poco que se incentiva el desarrollo en tecnología. Entonces termina siendo el huevo de gallina. No hay grandes compañías o grandes exit porque nadie invierte y así sucesivamente. Pero acá realmente el talento es único. ¿Cómo te llevaste con el salto tuyo a tener tu propia startup y emprender? ¿Cómo fue esa decisión? A ver, me dio mucho miedo, claramente. Tenía 28 años en ese momento, pero también vi que la oportunidad era única y estaba muy convencida de que había un espacio ahí. Estaba muy convencida de que había un espacio ahí y que tenía todo en ese sentido, siendo un poco humilde, tenía todo para hacerlo y lo estaba haciendo con el mejor socio que lo podía hacer. Así que o sea, sí lo pensé mucho, me dio mucho vértigo, pero a la vez era el momento para hacerlo. Bueno, perdón. ¿Cuánta gente trabaja en 17 Sigma hoy? Hoy somos 5. 5. ¿Y podemos hacer una ronda así de preguntas para emprendedores? Obvio. De valor para emprendedores. Después te voy a agarrar con una de psicólogo, quiero que la pienses, pero dijiste muchas veces la palabra suerte. Quiero que me expliques qué significa suerte en la vida, pero vamos con cosas para emprendedores que me interesan. Primero, ¿qué hace a un buen emprendedor o cuáles son las cosas que a vos te llaman la atención de una persona que te viene a pitchear una idea? ¿Qué más te llamaron? La ambición, sobre todo, tiene que estar... O sea, generalmente los emprendedores que a mí más me llaman la atención son los emprendedores que están obsesionados con el problema que están resolviendo y no es que fue oportunístico. Vi que este sector me gustó, que generalmente vivieron, digamos, el dolor, el trasfondo, por alguna razón, y realmente están obsesionados con mejorar y desarrollar eso. Generalmente a mí los emprendedores que más me gustan están absolutamente locos. O sea, como que cualquier persona tipo, no del equipo porque creo que pensamos similar, pero desde afuera decís, che, esta persona está loca con este tema, solo habla de este tema. Pero generalmente emprender es muy difícil. Es muy difícil. O sea, no se lo recomiendo a nadie. Parece como el VC que no le recomiendo. Pero realmente, tipo, me preguntas, ¿querés emprender? Te miro, tipo, si fuese una mía. Te digo, no, porque las probabilidades está todo a tu contra. Entonces, realmente tenés que tener una ambición de otro mundo. O sea, eso es lo que busco, lo que buscamos. Desde los skills operativos, o sea, más en cuanto a lo técnico de emprender, ¿qué son las cosas que no le puede faltar a un emprendedor? O sea, te describiste bien antes, sabías, ¿no? Porque obsesionada con lo que haces, con el problema que veniste a solucionar. A ver, ¿qué no le puede faltar? Yo creo que hay muchos emprendedores que son muy, muy jóvenes. Tenemos una compañía que se llama Enchi Cash, que es un neobanco brasilero para las nuevas generaciones. Es interesante porque a pesar de, obviamente, lo gigante que es Nubank y lo que sabemos nosotros, el éxito que es Nubank, 9 de cada 10 de la generación Z de Brasil, de las nuevas generaciones, le preguntas, le das una tarjeta de Nubank, Itaú o Bradesco, que son los grandes bancos de Brasil, no saben la diferencia, como no saben que Nubank es un neobanco y que no saben ni idea. Y hay una compañía llamada Enchi Cash, fundada por Mario, se llama el CEO, que lo fundó cuando tenía 26, antes tenía un canal de YouTube con más de 100 millones de seguidores, y funda esta compañía de YouTube, hace un pequeño como wallet, se la termina vendiendo a Stone es una compañía pública brasilera, y después se pone a hacer en Cash este neobanco. Y yendo al punto, creo que él no tiene, a priori cuando funda la compañía, ningún conocimiento de finanzas, técnico. Es simplemente él sabía de lo que quería hacer. Bueno, y pero tenía la audiencia. Tenía la audiencia y tenía lo que es las nuevas generaciones y entendía digamos, qué es lo que las nuevas generaciones querían. Las nuevas generaciones querían una tarjeta de crédito que se pueda, no sé, que puedas customizar, que puedas intercambiar como
skins de la cosa, que puedas tener cripto, que puedas tener tus primeros ahorros, que puedas, o sea, distintas cosas que creo que tiene un look and feel también, una imagen en chicas muy distinta, pero habiendo dicho eso no tenía ningún conocimiento previo. Es como que tenés que tener conocimiento, digamos, tradicional. Perdón, tenía conocimiento del problema, no conocimiento tradicional, no es que venía de 2 años de investment banking. O sea, yo creo que hice exactamente, empezamos una 17 Sigma, la podemos llamar como startup dentro de lo que yo sé y me apasiona. Yo haciendo cualquier otra startup no me veo y creo que no sería lo mío, no sería buena de vuelta. Es como, tenés que saber y conocer un problema de fondo. No importa, para mí, es si tenés los skills de investment banking o lo que sea, no, obviamente todo suma, pero no es que eso te va a llevar al éxito. Creo que es realmente vivir un problema de fondo, tener una ambición muy grande y sí, tus otras cosas te pueden ayudar, pero creo que lo más importante es entender ese problema de fondo. Y por el otro lado, o sea, esto es como que entiendo, le respondías la pregunta a Alan de cómo qué es lo que tiene que saber un emprendedor. ¿Y qué es lo que un emprendedor, en el momento que va a hablar con vos, que quiere levantar algo de guita para hacer su startup, qué son las cosas que te dan como rechazo? Que decís, no, yo esto, gracias, pero no la veo. La falta de humildad, hay mucha. Creo que empezar ya, digamos, creo que hay un concepto generalmente que hay mucha gente que le dice al emprendedor, no, tenés que ir súper confiado a picharle un VC, etcétera. La verdad que para mí no es que tampoco tenés que estar nervioso, pero la verdad que entres y te creas todo, la verdad que me da rechazo. Y hay mucho emprendedor que hace eso. Que creo que hace un poco para balance porque debe estar nervioso, pero se le va del otro lado y realmente no es una conversación y no hace sentido. Creo que así rechazo voy a decir como esa, pero no. La verdad que somos muy abiertos y. ¿Te acordás de cosas que a gente muy ambiciosa y con mucha obsesión y mucho conocimiento del problema lo hicieron fracasar? Emprendimientos que hayas visto que hayan fracasado por cosas puntuales. Sí, creo que hay muchos emprendedores también que les cuesta y es trabajar, y creo que a todo el mundo, escuchar feedback, ¿no? O sea, creo que muchas veces es difícil, especialmente cuando las cosas están yendo mal o están yendo distintas al camino que uno piensa. Digamos, requiere mucha resiliencia y creo que lamentablemente he visto varias compañías fracasar, no por no poder escuchar antes, tal vez, las malas noticias y dar un volantazo en el momento adecuado. Y creo que eso también va un poco con la ambición, ¿no? O sea, uno puede tener una ambición de realmente comerse la cancha y todo, pero hay momentos en donde a veces hay que poner una pausa y dar el volante para otro lado, hacer un cambio y seguir. Te quiero hacer una pregunta que te la acerca el BIND. Es una pregunta de nuestros sponsors y así que contestala con mucho amor y mucho cariño, por favor. Por supuesto. La pregunta del BIND es la siguiente. ¿Cuál fue la mejor inversión de tu vida? Creo que la mejor inversión de mi vida, y no fue mía, fue de mi mamá, fue mi educación. Lejos. Desarrolle. Creo que la educación es la base de todo, ¿no? O sea, como que la educación no solamente hablo a nivel colegio, sino la educación en cómo pienso, esto que estábamos hablando de la relación con la guita o de la ambición o de vuelta, ¿qué es? Saber que uno puede, o sea, realmente yo me crié con no hay una barrera para nada de lo que quiera hacer. Si quería ser artista, que sea artista, o sea, y que iba a ser, es como esa creencia personal de que no importa qué era de vuelta. Creo que es mi mamá, tal vez, creo que hubo gran parte del colegio. El colegio que fuimos con Oli tiene una gran parte también es muy bueno en distintas aristas. Hay grandes artistas, inclusive músicos, actores, es como hay de todo. Y creo que la inversión, la mejor inversión, creo que mi mamá en educación y en ámbito general, en que no hay un techo. En que no hay un techo y que sí, ahí creo que. Para mí, como la gran cosa que pasa, que se transmite en el colegio, es que justamente siendo una institución de educación, te enseñan mucho, y esto no es para nada una recomendación de colegio tampoco, pero sí es lo que yo sentí que aprendí, que es que todo se puede aprender. No hay como. Eso.
cosas que tenés que nacer con tal habilidad o tal conocimiento. Todo está ahí y si lo practicás se puede aprender. Aparte nos hacían hacer todo, porque es como que me acuerdo que después te especializabas en lo que querías, pero yo me acuerdo que era pésima en arte, es más, se lo llevaba todos los dibujos a mi mamá, tipo, para que me los haga, ¿entendés? Y como que tipo, o te obligaban a hacer educación física, hay un montón de gente que es tipo atleta profesional, y como que a todos nos obligaban a hacer todo, y creo que eso es lo que te hace que te animes también a hacer todo y saber que lo puedes hacer. Como que todo se puede aprender, pero qué importante es meterte o a seguir el camino que más te entusiasma naturalmente. Sí. O sea, donde uno le encuentra la pasión porque te termina siendo más cómodo el avance en el camino. De vuelta, y eso, cuando estabas preguntando qué buscamos en emprendedor, yo busco un emprendedor con pasión. De vuelta, es tan difícil emprender y 90-95% de las startups fallan de que si no tenés pasión o ambición, a la primera que se te viene un obstáculo y decís, no, bueno, esto no es para mí. Te iba a preguntar, ¿hasta qué punto te metes en una startup como directora ahora o managing partner de 17 Sigma? ¿Te juntás, les escribís un cheque o como sea que funcione en la práctica esa parte? Y después, no sé, ¿qué decisiones son de tu interés y qué decisiones decís, bueno, que hagan lo que quieran? Nos involucramos en 17 Sigma en la medida que las compañías lo quieran y lo necesiten. Sí somos mucho más proactivos que la mayoría de los millones de los otros fondos de capital de riesgo, porque también es de las partes más divertidas también, o sea, yendo un poco a lo que me divierte, no solamente me encanta encontrar, y podemos hacer la metáfora, como es muy difícil encontrar, es como que tenés que encontrar de todos chicos a Messi de a los 12 años y apostar, bueno, este va a ser Messi, de todos chicos que parecen normales, y apostar y verlos crecer. Y también lo que pasa en VC es que el feedback loop, que básicamente es ver que algo es exitoso, no es que si levanta la próxima ronda es exitoso. Creo que eso es muy importante. No es el que pasa de presemilla, semilla, serie A, serie B, que se convierte en unicornio, es exitoso. Puede ser para el emprendedor, puede ser un gran hito, no le estoy sacando mérito. Pero a nivel, para mí lo que es un éxito es el día que le devuelva, ojalá, más de 3x a mis inversores. Claro. Y para la compañía mismo, que valga 1.000 millones, que sea unicornio, 1 billion, es un título. La compañía puede o no valer eso y estar perdiendo plata todavía, se puede fundir aún valiendo eso. O sea, hay muchas cosas en... ¿Cuántos años puede perder plata una startup antes de...? Infinito, hasta que los inversores le dejen de poner plata. Hubo cotizantes en bolsa que estaban cotizando en también, bolsa y todavía perdían guita. También. Sí. O sea que eso no tiene una... La idea de vuelta, la razón por la que pierde, que me la preguntan mucho, porque pierde guita una startup, la idea es hacerla crecer lo más posible y potenciar ciertos aspectos que, digamos, en una pyme no habría suficiente plata para reinvertir, para lo que se llama, es técnico, pero se llama J-curve, una curva como una J. Como una J, exacto, que en donde hay pérdidas de capital para eventualmente escalar en un... Es como baja y de repente sube el palito mucho para arriba. Literalmente exponencial. ¿Hay alguna cosa, perdón que quiero ir a lo técnico, pero a mí del otro lado hay mucho emprendedor, hay mucha gente por decidir emprender y capaz alguien que estuvo en lo operativo de tantas pymes me puede decir, por ejemplo, cómo elegir un buen socio? ¿Cómo elegirías un buen socio? Es una gran pregunta y, por ejemplo, creo que no terminé de contestar la pregunta de Oli anterior de cómo ayudamos a las startups. Hay muchas startups donde, de vuelta, nos involucramos en la medida en cual la startup quiere. Somos muy proactivos y muchas veces también nos metemos cuando las cosas positivas y las negativas. Muchas veces hay conflictos con los socios. Yo soy muy agradecida de que tanto con Pierre y tenemos un tercer socio que se llama Luque. Somos muy unidos y la verdad que no tenemos problemas, podemos, ¿cómo se llama? Agree to disagree en algunas cosas, en algunas inversiones. No nos ha pasado tanto en inversiones. Si los tres no la queremos hacer, no la hacemos. Somos buscamos unanimidad en eso. Si alguien tiene una convicción fuerte, la expresa y por qué. Pero tengo la suerte de haber elegido los socios correctos y creo que muchas veces cuando me decís cómo ayudamos a las startups es
hay problemas entre los socios, muchas veces lamentablemente no ¿Hacen de funciona. jueces o cómo Hacemos de jueces, ayuda un poco a solucionar el problema, menos de jueces, un poco a conciliar las partes, y cuando no se pueden conciliar, de que sea lo más amigable, la transición lo más amigable posible, y que la compañía pueda... Hay muchas compañías que quiebran hablando de simplemente porque los socios no se pueden poner de acuerdo, una división de socios y se van. O sea, también tenemos una compañía del portfolio que también presentamos a los socios y íbamos a invertir en uno de ellos solo, y hablando con él, es difícil ser solo entrepreneur. Es muy difícil, Pierre es CEO solo y founder de Voilà, pero es muy difícil ese camino. O sea, yo no podría imaginar mi día a día sin Luque y sin Pierre. O sea, de verdad. Cuando sí los presentamos es tipo... Literal los presentamos. Tipo, Literal, no, es como íbamos a invertir en este emprendedor y le dijimos, che, nosotros vamos a invertir en vos, no importa qué, pero vos sabés lo difícil. Creo que fue Pierre que le dijo, es muy difícil ser solo emprendedor. Él es técnico también, entonces este emprendedor, entonces como que podía ser CEO, CTO. Y había una persona, es más, no importa, después Oli la conoce, que yo admiraba mucho y lo conocí hace mucho tiempo, y siempre tenía ganas de que esta persona emprende, ¿viste? Hay gente que la tengo en el radar un poco, la vengo siguiendo de sus carreras, y le pedí de juntarme a tomar un café y le dije, tengo a alguien que creo que harías un muy buen match, que quiero que conozcas. Esta persona no quería emprender sola y siempre habíamos hablado de que... No siempre habíamos hablado. Las veces que intercambié, él estaba súper cómodo con su carrera y emprender le daba un poco de vértigo. Y creo que cuando conoció a este otro emprendedor, cofundador, y se dio cuenta que eran muy parecidos y que nosotros ya íbamos a poner capital en la empresa y todo, ya no le dio vértigo. Y creo que también... Qué locura, porque lo mismo con Pierre, vos en algún punto, digo, vos ya tenías en la cabeza emprender. Sí. Pero también te habrá dado cierta... Por supuesto, o sea, no lo hubiese nunca hecho, sí, o sea, sí, nunca lo hubiese podido hacer, más allá de podido, tal vez animado inclusive, o salido de Casex sin eso, sin el apoyo. Vamos con la pregunta de nuestro sponsor Nexo, pero antes... Mi amigo. No, bueno, sí. Ya no es fe, pero... Bueno, sí. Fe. Antes de seguir, tengo una noticia muy buena, y es que Nexo Exchange Crypto Global ya está en Argentina, donde vas a poder invertir y acceder a rendimientos de hasta 12% en dólares digitales. Dejamos el link en la descripción para que vean más. Y en línea con esto, Nexo te pregunta, ¿qué error ves que comete la mayoría de gente a la hora de invertir? Te pasamos al otro lado, al buy side. Creo que invertir en cosas que no sabe. O sea, realmente veo mucha gente que invierte en cosas que realmente no sabe. Bueno, Oli sabe muchísimo, viene cubriendo el tema hace muchísimo de Bitcoin. Pero creo que hay mucha gente que tiene una sobreexposición de cartera en activos digitales. Gente que me pregunta a mí, che, ¿cómo invierto en VC? Y yo me quedo pensando, lamentablemente, como primero no se puede, tipo regulatoriamente no se puede. Y segundo, no es para ningún tipo de perfil individuo, salvo que no sepa que seas... O sea, no sé, ni idea a veces el network de alguien, pero como que realmente no es para... Sí, obviamente los retornos pueden ser exponenciales. O sea, ¿por qué la gente invierte en un fondo de capital de riesgo? Porque realmente es infinito tenés una inversión Nubank bien, y es infinito lo que se te multiplicó tu capital, el fondo, y lo demás es historia. Habiendo dicho eso, vuelta a las estadísticas están más a contra, entonces por eso uno hace un portfolio diversificado, pero me preguntás, el rol de la mayoría de la gente es invertir por esta sensación de algo está y invertir en cosas que no hace, que no sabe. O sea, creo que había mucho, yo uso mucho X, ¿no? Y había mucha gente que invirtió ahora en SpaceX, en el IPO de SpaceX hace un par de semanas. Está caro, ¿no? A mí me encanta. Elon me parece, a ver, es una inspiración. Su biografía, que la recomiendo, la leí varias veces, es buenísima, pero no puedes invertir porque algo te parece canchero, cool. Si hiciste el análisis, si viste los números, me parece perfecto, pero creo que hay mucho de invertir sin conocer. Invertir sin conocer. Y la pregunta de cuánto rinde antes que es, que eso es una locura. La gente pregunta cuánto rinde esto. No, quiero un rendimiento de tanto. Sí. Y miran más eso que el negocio en sí mismo. Banco mucho la respuesta. Voy a una, repito, más psicológica, pero me gustó que mencionás mucho la palabra suerte. ¿Y qué es la suerte para vos en la vida tuya, por lo menos? Creo que es estar
donde estoy. Y creo que suerte viene... Cuando yo me refiero a suerte es... Hay mucho... También creo que hay mucho mérito y mucho esfuerzo. No creo que la vida sea solo suerte. Creo que hay mucho... Y mi vida personal... O sea, yo me sacrifico. O sea, no, tampoco... No del lado de víctima tampoco, pero digamos, sí, por muchos momentos me sacrifiqué y me esforcé un montón. Creo que la combinación de... No siempre necesariamente el esfuerzo, lamentablemente no siempre te lleva a buen puerto. Creo que si uno no pone el esfuerzo, no llega a buen puerto. O puede llegar ahí, sí, es un tema de lotería. Pero creo que tuve la suerte de poder poner ese esfuerzo, de dedicarme a lo que hago, de realmente tener una pasión, de encontrar temprano en mi vida, a los 28 años, lo que quería hacer. De vuelta, lo iba a empezar en casa y con mi vida era San Francisco. Pero, o sea, me había enamorado de una industria sin ni siquiera conocerla, leyendo, explorando y con esta cosa de no hay nada que no se pueda hacer y yo voy a... De vuelta, esta cosa de herramientas que aprendimos en mi caso en el colegio. Esto me encanta, lo voy a aprender a hacer. No sé cómo, lo voy a aprender a hacer y realmente me apasiona y creo que siempre hay que ponerle mucho énfasis y mucha perseverancia a lo que uno quiere hacer. Y si tenés suerte, sale bien. Y si no sale bien, hay que seguir esforzándose para que esa suerte llegue. Siento que eventualmente llega. ¿Qué es lo que la gente no sabe del mundo VC que te gustaría que más gente supiera? Creo que, primero, lo difícil que es emprender. Creo que mucha gente... Parece como contraintuitivo porque yo quiero que más gente emprenda, pero creo que es importante que la gente sepa que emprender es muy difícil y que no es para todos. Creo que es importante esa distinción porque creo que también está muy de moda emprender y no tener... Propio jefe. Quiero ser mi propio jefe y no quiero un trabajo en relación de dependencia. Yo no hubiese podido ser lo que estoy en 17 Sigma o creo que veo a todos los emprendedores que tuvieron trabajos en relación de dependencia y demás, tanto mis socios, tanto los trabajos anteriores de Pierre antes de fundar Nuevolad, tanto de Luque trabajó 7 años en investment banking en UBS, imagínate, acá y en Londres, o sea, tipo, por eso te digo, como imagínate, no podrían haber llegado sin esos. Entonces creo que está sobreestimado el valor a veces de emprender y subestimado el trabajo en dependencia. Entonces lo que quiero decir es, un poco pongamos en la balanza. Y la recomendación es, primero, estar muy seguro y, perdón, No, algo que te gustaría que la gente supiera acerca del mundo VC que no sabe. Y es muy buena Sí, perdón. Y creo que la otra cosa que me gustaría que sepas es que hoy, en el mundo de inteligencia artificial, creo que también las posibilidades son infinitas. Como digo, bueno, es muy difícil emprender. Creo que ahora más que nunca, el mundo de VC, creo que llegó un momento de inflexión. Hoy, cualquier persona, desde cualquier lugar remoto, con la ayuda de inteligencia artificial, porque realmente con inteligencia artificial lo que te permite es construir algo global, desde un tema de idioma, desde alguien que no sabe codear y usa Codework o Code para poder hacerlo, Cloud Code, es increíble. Entonces creo que las dos son ciertas y pueden ser ciertas a la vez. Como es muy difícil emprender, pero si vos querés emprender hoy en día, lo podés hacer versus, o sea, cada vez mejor y con más posibilidad de ganar que en cualquier otro momento de la historia. Me parece un momento fascinante el que estábamos viviendo, en donde... Y ya el talento latinoamericano es increíble. Ahora, vos agarrás un talento, un argentino que vive en cualquier provincia, en cualquier pueblo, que tenga ganas de desarrollar un producto global, lo puede hacer. Creo que en otro momento eso era imposible. Y realmente creo que la combinación de dónde está Latinoamérica hoy, el talento latinoamericano, la inteligencia artificial y un montón... ¿Qué? Y el capital. Creo que cada vez hay más capital. Todavía falta y me encantaría que tuviésemos más competencia. Me encantaría que hubiese más capital disponible. Me encantaría. No sucede. Creo que de a poco puede ir sucediendo a medida que de huevo a la China haya más compañías globales y demás, pero no hay nada porque no podemos hacer como Venture Hub una potencia mundial. ¿Qué onda el mundo de VCs a nivel social? ¿Es un club de pibardos? ¿Sabes que me digo que sí? O sea, lamentable. O sea, sí en Argentina, voy a decir que creo que en Argentina sí, como que siento que yo no participo, inclusive, o sea, como decidí no participar.
pero creo que en Argentina sí. O sea, no es que decidí no participar, no voy, o sea, no sé. Creo que a nivel mundial, no, esas cosas ya no, por suerte, no suceden. Y mismo nosotros hacemos toda Latinoamérica. En Brasil está mucho más profesionalizado. En Brasil no es ningún club. En Brasil gana el que es el mejor y no hay ningún como club. Se comparte mucha sentido. Información entre los fondos, ¿no? Sí, en los fondos, tipo, generalmente te llevas bien y compartís compañías. Muchas veces compartís compañías que coinvertimos, entonces somos los dos partes del board. Entonces, de vuelta, cuando pasa esto entre con fundadores o cosas buenas o cosas malas, charlamos mucho de inversionistas. Entonces, claramente con algunos tenés más química con fondos que otros y demás. Y sí, se comparte información entre los que de vuelta respetás y te llevas bien, etcétera, compartís, y los que no, simplemente no, como cualquier rubro. Pero creo que el ecosistema es bastante más chico de lo que uno cree, y creo que tiene mucho potencial aún eso para crecer. Creo que lo que diría es, emprender es difícil, pero si te vas a animar a aprender, ahora es el mejor momento para hacerlo, porque creo que realmente la disrupción puede ser enorme y puede ser global. Siento que dijiste millones de cosas increíbles, pero hay una parte que me pareció, la última que fue clave para cualquiera que tenga el consejo de emprender, es el no saltear la etapa, es el tener en la cabeza de emprender. Es un error lanzarse de muy temprano sin absorber la experiencia de laburar en relación de dependencia, que capaz si te gusta emprender, busca estructuras más chicas, busca acercarte al socio, busca ver cómo piensan, pero comete esa curva, porque el nivel de aprendizaje que aprendes y que tomás, y con la experiencia que salís a la cancha a hacerlo después, bueno, es otra jerarquía y es muy enriquecedor. Y es muy difícil también arrancar el camino de la relación de dependencia si no lo arrancás de chiquitito, haciendo un poquitito más de derecho de piso, por así decirlo. No, 100%. Estoy de acuerdo, y mismo lo veo en emprendedores que tal vez, gente que tiene gran potencial o ambición de ser emprendedor, que por ahí se largó de primera, se egresó de la facultad, se logró ser emprendedor y por ABC no salió, y después no se vuelve a animar porque ya se chocó contra la pared, ya siente que necesita, pasaron un par de años y no, hablando de guita, no ganó guita y no cosas, se quemó, y tenían gran potencial, pero bueno, tal vez si lo hubiesen hecho distinto, cada camino es su historia, cada historia es un camino, y en eso nada, siento que de vuelta la pasión y la resiliencia es lo más importante, y lo que al menos en 17 Sigma buscamos en un emprendedor. Creo que para cerrar, porque no nos quedó nada más por preguntarte, es ¿qué aprendiste acerca de la guita que no está en los libros? Es una buena pregunta esa, ¿eh? Algunos nos las critican, yo los vi en los comentarios. ¿Ah, sí? Vamos a seguir haciendo. No, bueno, ¿qué aprendí de la guita que no está en los libros? Creo que la guita tiene rendimientos marginales decrecientes. ¿Me explayo en eso? Es que llega un momento en donde tener más guita no te hace más feliz. No porque yo haya llegado a ese punto, pero digo, donde yo tomo el mismo café que tomaba en casa, que tomo ahora, que posiblemente siga tomando en 10 años, que vivo cerca de uno de los Cuervos, me gusta mucho Cuervo, tomo ese mismo café, y todo lo que sea por encima, o sea, para mí va ahorro, pero digamos, creo que la guita tiene rendimientos marginales decrecientes que en un momento de vuelta, si no haces las cosas por pasión y demás, uno, de vuelta, no es mi caso, pero uno llega a un momento en que dejaría de trabajar, y yo por ahí tengo, no sé, papás de amigas o mismos amigos o amigas que digo, no, sí, bueno, hacen lo mismo, o sea, hubiesen dejado ya con ese ahorro, net worth, dejarían de trabajar, y creo que un poco es, creo que eso no te enseñan los libros, que una vez que siempre, a un punto que siempre todos quieren tipo, ganar más, y creo que en un momento eso no te trae más felicidad, y viene totalmente por otro lado la felicidad que no tiene nada que ver con ganar más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Siento que fue una conversación muy enriquecedora. Espero que les haya gustado, les haya servido. Así que un aplauso fuerte para Bianca. Gracias por la invitación, gracias a todos. La verdad que lo disfruté muchísimo. Gracias. Genial. Gracias.